Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión online en la que hoy hablaremos sobre onboarding, de cómo implementar Verifactu y el paso a paso para asesorías que todavía no cuentan con un software homologado, cómo implementar Verifactu dentro del despacho y también con sus clientes. Hoy contamos con la colaboración y con la participación de un invitado muy especial como es Moisés Romero, responsable de Onboarding Down Solution. ¿Qué tal, Moy? ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Y nada, vamos a comenzar un poco la charla, la sesión online, como hemos hecho anteriormente con otras. Vamos a ir haciendo una serie de preguntas y vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Perfecto. Bueno, lo primero, Moy, vamos a hablar un poco sobre el contexto actual, sobre Verifactu dentro de las asesorías y demás. ¿Cómo crees que está afectando Verifactu a las asesorías hoy en día? ¿Crees que es una preocupación? ¿Qué está pasando ahora mismo? Porque hay muchos asesores Sí, hablando hay del tema. mucha opinión. Las asesorías considero que están un poquito preocupadas porque al final el cambio rutinario no es fácil para nadie. Es decir, las asesorías están acostumbradas a una forma de trabajo Sí. rutinaria, con sus procesos establecidos, y ahora que la agencia tributaria saque un nuevo procedimiento para la comunicación de las facturas, donde es un poco distinto a lo que hacen Sí, normalmente, le preocupa un poco ese aspecto, cómo va a influir en sus trabajadores y tal. y también en los En los clientes, clientes, imagino que... fundamentalmente, que también están un poco preocupados de, oye, tengo que hacer algo, me tengo que acoger a algún sistema, Ujú. estáis ¿Qué es preparados lo, para qué es lo lo que que tengo que hacer, no? viene. Porque al final parece que, al menos la impresión que me ha estado dando a mí, que está buscando información también para hablar sobre el tema en redes sociales y todo, y también comunicarla, como que hay mucha información, o unos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí, es lo que dices. Si te pones a leer y a investigar, hay mucha información Sí, contradictoria de va a ser obligatorio, no va a no, ser obligatorio. obligatorio, cuándo tengo que empezar a usarlo, puedo usarlo Sí, ya, tengo que tener un software porque las homologado. fechas han cambiado. Una vez dijeron Sí, una las fechas vez. están Ah, cambiando. Ahora ah, para sociedades va a ser obligatorio a partir de 1 de enero de 2026 sí, y para el resto de obligados tributarios a partir de julio. de julio. Vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de dudas o preocupaciones suelen tener los despachos que contactan con Aon Solution, sobre todo con todo el tema este de Verifactu? Entiendo que ahora mismo están, Claro, cada vez que contactan para preguntar por el software, preguntan por Verifactu, cada vez seguro, que ¿no? tenemos una pequeña demo con el cliente, una pequeña demostración de cómo funciona nuestro software y qué prestaciones puede ofrecerle, el cliente lo primero que nos pregunta, oye, ¿eso de Verifactu lo tenéis listo? ¿Cómo va a funcionar? Ujú. ¿La factura lleva un código QR? Ya yo no voy a tener que picar datos para hacer la factura la hace mi cliente. Es verdad que tienen muchas dudas de cómo va a funcionar Claro. y al final es un sistema que va a funcionar similar a lo que es Ticketbuy, Ujú. ¿vale? Que aún al estar homologado por la agencia tributaria estamos totalmente preparados para ello. Claro. Bueno, ¿cuál crees que puede ser el principal error de enfoque que se detecta en muchas asesorías respecto a Verifactu? Porque ahora mismo con el tema está muy latente, hay mucha preocupación. ¿Cuál crees en qué está fallando la asesoría a la hora de enfocarse en el tema? Las asesorías principalmente tienen la percepción de que la implementación de Verifactu es un problema para ellos, cuando Mm, realmente puede ser algo beneficioso para el tema del control de sus finanzas, para que ujú. un cliente sepa en todo momento las facturas que ha emitido y Sí. comunicado en ese momento real, Ujú. ¿vale? Porque al final, algo, cuando vas a la página de la agencia tributaria, también se habla un poco de los motivos por los que se implementa esto. Al final, la agencia tributaria como que da el motivo de pues, controlar un poco el fraude fiscal, también que todo sea más transparente y demás. Y claro, tú lo piensas desde el punto de vista de la asesoría o los clientes y dices, vale, no, todo más transparente, todo se comunica en el momento y tal, pero qué estoy ganando yo, ¿no? Y realmente la asesoría tiene beneficio, ¿no? A la hora de, por ejemplo, que el cliente esté transmitiendo la factura en el momento. Claro, el cliente está transmitiendo esa factura del momento, esa factura le Mm, puede aparecer ya la asesoría totalmente mecanizada y la sí. asesoría puede dedicar ese tiempo de picar datos a asesorar realmente al cliente, que es la parte fundamental que una Ujú. asesoría tendría que tener en cuenta. Al final es lo que creo que hace unos cuantos días, hablando también un poco sobre la sesión, hablábamos de eso, de que ahora mismo las asesorías lo están planteando como un problema de, uff, voy a tener que implementar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora los clientes seguramente nos den problemas, pero realmente el emitir la factura, bueno, eso ya lo comentamos también en otra sesión online, que estuvo aquí Alfredo y Carlos,
Hablamos sobre que al final Verifat tú estás transmitiendo la factura en tiempo real a la agencia tributaria, pero si tú, por ejemplo, eres cliente de una asesoría que cuenta con un software que te da una herramienta de facturación, como en este caso puede ser Aon, esa factura también va al programa que tiene tu asesor. Claro, por ejemplo, en el caso de AON le ofrecemos al cliente, el despacho tiene su propio software y el cliente tiene el portal, ¿vale? Que incluye su software de facturación homologado, en el cual él puede emitir sus propias facturas. Claro, ¿vale? Y todo eso va directamente Todo eso va directamente a ON, proporcionándole al asesor un mayor tiempo para poder asesorar al cliente. Sí, al final, de hecho, hace poco en un grupo de Facebook lo estaban comentando que un poco la responsabilidad al final de hacer la factura recae en el cliente, el cliente hace la factura y tal, pero si tú en la asesoría ya le estás dando, tú tienes tu software, ¿no? Tu software para trabajar como asesor y demás, presentar modelos, hacer facturas y demás, y dentro de ese software ya le estás dando a tu cliente una herramienta para hacer factura, todo está conectado, ¿no? Y te ahorras proceso, ¿no? Realmente, al final. Te ahorramos el proceso de picar datos, de pedirle esa factura al cliente. Para que te la mande también. Que te la mande el cliente, que siempre hay clientes que tienen más dificultad a la hora de mandar una factura o no. Entonces estás ahorrando ese proceso que puedes destinar a otras mejoras, a otras prestaciones, a otros servicios que se le puede ofrecer al cliente para que tenga una mejor optimización de esos recursos. Exacto, y al final también un poco la mejora de la labor, ¿no? del asesor, quitarse un poco todas esas cosas mecánicas que lo normal es que sean un poco más tediosas, que sean más aburridas y claro, el poder hablar, ¿no? La parte del asesor, por ejemplo, en AON ofrecemos mucha transparencia al cliente final, ¿vale? Entonces la parte del asesor se tiene que dedicar, en mi opinión, a resolver cuestiones que le ayuden a ayudarle, ¿no? Guiarle a que el negocio vaya mejor también, ¿no? Que no solo presenta impuestos. Claro, que el cliente pueda ver esa transparencia de forma inmediata desde el portal, ¿vale? Y así el asesor dedicarse en asesorarle. Decirle, oye, te ha llegado este impuesto, he visto que tus ingresos durante estos meses suelen ser estos, recuerda reservar esto porque te va a llegar tal. Que su proceso cambie de picar esos datos a ayudarle en los procesos. Bueno, ya para terminar un poco esta parte, hablando también sobre Verifat y demás, ¿cuál crees que son las diferencias o qué diferencias se perciben entre asesorías que están dejando todo este trabajo de implementar Verifactu o por lo menos está preparándose para Verifactu ahora mismo o dejarlo para el final de año, que yo creo que dejarlo es jugársela un poco? Puede ser un poquito caos, hombre, por ejemplo, el conocer la normativa y el cumplimiento, estar actualizado en el día a día, te puede hacer obtener una competencia respecto a sus potenciales consumidores, sí, claro, competidores, de tú estar preparado para lo que es Verifactu, acogerlo con tiempo para ir probándolo con ciertos clientes poco a poco, ¿vale? Que esperar al momento en el que sea totalmente obligatorio. Claro. Es decir, ya es obligatorio, ya tengo que empezar, me vienen las prisas, necesito ayuda. Bueno, en resumen, que hay que estar, creo que es buena idea, ¿no? Estar preparado con tiempo, porque ahora mismo que es agosto, es una buena época, ¿no? Para revisar el proceso y decir, mira, quizás sea el momento de decir, vale, mi software me está atendiendo bien a esta necesidad que va a llegar, todavía no me han informado sobre el tema, ¿cómo veo yo que está ahora mismo el panorama? ¿Necesito cambiarme de software? Creo que es un buen momento, ¿no? Es cierto que agosto es un mes normalmente de vacaciones y tal, pero para el mundo de la asesoría, pero sí que es verdad que es buen momento para lo que tú dices, observar si mi software me cumple esas prestaciones que necesito obligatorias para enero, si está preparado para ofrecerme lo que necesito tanto a mí como a mi cliente, que realmente es la piedra fundamental de todo esto, y ir empezando poco a poco a implementarme, a pasar ese proceso de adaptación. Que suele ser complejo, ¿no? Que al final es un poco el miedo. Sí, es normal que tengan miedo, pero es verdad que nosotros dentro del equipo de onboarding, ¿vale? Como te comentaré posteriormente, realizamos un proceso de acompañamiento total al cliente, ¿vale? Desde una formación de puesta en marcha donde le explicamos cómo funciona el software y tal, a centrarnos dentro de cada ámbito, tema fiscal, laboral y contable y el portal del cliente, obviamente, para que nuestro cliente, que es la asesoría, esté totalmente preparado, ¿vale? Para poder realizar sus obligaciones, como presentación de modelos fiscales, y todo darle al integrado, trabajador, todo integrado, sí. Está todo integrado
Y todo en la nube, que es muy importante de cara a que se puede perder algún dato. Realmente va un poco en relación a la siguiente pregunta que iba a hacerte, desde la experiencia que tenéis, bueno, que se tiene dentro de AON, que debe tener un buen proceso de onboarding también un poco enfocado a Verifacto. ¿Cuáles creéis que son los pasos que debe seguir o cómo son los pasos que se están siguiendo ahora mismo en AON para que esa asesoría pues, se adapten bien tanto al programa nuestro como a eso de ahora mismo? En primer lugar, nuestro equipo de agentes son asesores, ¿vale? Es decir, están nutridos en la materia correspondiente, ¿vale? Están actualizados en todo momento de la normativa, entonces están preparados para explicar cualquier duda o sugerencia respecto al tema Verifacto, ¿vale? Es decir, hay que conocer la normativa. Luego nuestro software cumple todos los requisitos para poder ofrecer esa actualización, correcto, estar homologado. Y tercero, que te realizamos un acompañamiento diario con formaciones, atención telefónica, reuniones semanales, donde tú nos podrás explicar como asesor las dudas o incluso las posibles mejoras que tienes de cara a nosotros, introducirlas para seguir creciendo en nuestras prestaciones que le ofrecemos a nuestros clientes. Entiendo que cuando la asesoría, en este caso, contrata el software o contrata un nuevo software y demás, lo primero que tienen es una reunión o cómo funciona Vale, nosotros vimos la necesidad, ¿vale? De que cuando un cliente contrataba era, venga, tú contratas y ahí tienes el software y empieza a trabajar. El cliente al final no trabaja. Le cuesta trabajo adaptarse, le cuesta trabajo migrar los datos. Claro, al final aprende algo lógico, nuevo. ¿no? Porque si tú trabajas todos los días con una rutina, te cambias la rutina... Te cambian el programa que tú dices, dices, esto está aquí, esto está allá, yo no quiero esto, pero si después al cabo del tiempo ves que has optimizado recursos, tienes más tiempo para otras funciones, lo que antes hacías en 3 horas lo haces en 1 hora y media, por fin dices tú, oye, he salido ganando. Proceso ha sido costoso, pero oye, yo he ganado calidad. ¿Vale? Entonces nosotros vimos necesidad y creamos el departamento de onboarding, ¿vale? Con la finalidad de que cuando un cliente empieza con nosotros, recibe formaciones, ¿vale? El cliente tiene un acompañamiento en todo momento, va a tener formaciones... Además tiene un asesor personalizado, ¿no? Correcto, tiene un asesor personalizado para ello y aparte tiene un especialista en el ámbito fiscal, laboral y contable. Vale. Donde puede resolver dudas, incidencias, normalmente tienen una reunión semanal, como estamos aquí tú y yo charlando, para comentar, oye, ¿cómo bien? ¿Cómo va? ¿No? Me gustaría poder hacer esto de tal forma, no tenéis pensado implementar esta mejora, y poco a poco tenemos un feedback continuo en el cual el cliente se sienta acompañado y protegido en todo momento, ¿vale? Vale, perfecto. Al final es eso, ¿no? Si le surge alguna duda de, mira, pues hemos estado con el programa, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Al final en ese acompañamiento que a lo mejor... Yo considero que es fundamental desde una persona que te dé un poquito de respaldo para tú seguir creciendo y ofreciéndole prestación a tus clientes. Vale. ¿Qué perfiles o departamentos de la asesoría crees que deben implicarse así en un proceso de onboarding? Porque al final te puedes encontrar asesoría, ¿no? Con una persona. Cuando son pequeñas asesorías, a lo mejor si hay un asesor que se dedica a los 3 ámbitos, por ejemplo, esa persona es la que recibe la formación. Cuando son asesorías grandes o despachos, como una de las últimas que tuvimos que empezó con nosotros, que si no recuerdo mal tenía unos 3.000 clientes, ¿vale? Lo que hacemos es establecer un responsable por área, ¿vale? El cual la formación la reciben todos los asesores, pero luego el responsable de ese área es el que se pone en contacto con nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor una duda que yo le he resuelto a un compañero, le ha preguntado a otro compañero. Claro. Si no pasa por un proceso de comunicación, al final se pierde un poquito de eficiencia. Al final tiene a lo mejor a 5 personas preguntándote lo mismo y el rollo, mira... Entonces establecemos, dentro de las pautas que tenemos de trabajo, establecemos un responsable de ese área que sea la persona que se comunique con nosotros. Vale. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las asesorías cuando no cuentan con acompañamiento? Es lo que te he comentado anteriormente, haciendo mención a lo que te respondí. Yo considero que si a ti te dan un producto, ¿vale? O un servicio que tú no estás preparado para usar, te vas a salir de tu proceso rutinario, te dan un producto nuevo, que puede ser mejor o peor, claro, ¿vale? Entonces, si tú no tienes ese acompañamiento, al final posiblemente vas a desistir, y más si te coges una época de trimestre que estás saturado, acaba igual, ¿no? Acaba usando el mismo programa que te querías quitar. Esa inversión que querías hacer para mejorar en prestaciones, la has perdido porque vuelves a tu programa antiguo, porque no has tenido un acompañamiento para poder integrarte, que es lo que quieres realmente. Exacto, y al final acaba igual que como empezaste, que tú ¿no? Un poco
yo Claro, al final quiero mejorar todo quiero esto mejorar porque y veo y que acabo acabo otra quemado vez. del proceso porque no he tenido un acompañamiento y vuelvo otra vez donde estaba, Mm, que decidí buscar alguna alternativa porque no estaba contento exacto. realmente. Bueno, pues por suerte que eso en AON al final estamos... Sí, ahí estamos bastante preparados, somos Porque bastantes personas en el equipo de onboarding y hay un acompañamiento diario mm, y de yo creo que es momento... fundamental y creo que al final me parece a mí que o me da la sensación que hay muchas asesorías o asesores que están trabajando con un programa que realmente evidentemente les vale para lo que están haciendo, pero no les están ayudando a trabajar más fácil o el que Claro. les salgan las cosas más fáciles, tener más tiempo para ello, porque es lo, Al quizás, final a veces la no mejora viene por desconocimiento, ¿no? sí, No conocemos otros productos, no nos abrimos a, oye, quiero conocer otro software que me dé otras prestaciones o o en que, función de lo que yo necesite, porque al final cada software tiene sus prestaciones y algunos clientes lo considerarán mejores y otros... de hecho, va un poco relacionado ahora con lo que pasa con la inteligencia artificial y todo eso, que hay mucha gente como diciendo, oye, la inteligencia artificial, uf, yo esas cosas no, tal. Claro, Pero claro, en el momento que al final yo te considero que la facilita el inteligencia trabajo, artificial hay que usarla para lo que consideremos claro, oportuno y hay que adaptarse, porque al final es hombre. una mejora que poco a poco está entrando y cada vez de forma más frecuente y nos ayuda a optimizar los procesos de trabajo. Vale. A la hora de implementar o la implantación de un software nuevo, ¿qué aspectos técnicos así o administrativos que se les resisten un poquito más a los asesores? Vale, los asesores fundamentalmente son un poco resistentes a veces al cambio, en el sentido de nos cuesta salir de nuestra rutina, ¿vale? El ¿Hay algún- adaptarse al... Donde antes lo hacía de una forma, lo hago ahora de otra, pero al final tengo que comprender que hacerlo de esta forma me va a reducir una carga de trabajo efectiva que puedo utilizar en otros procesos Sí, que... por ejemplo, algo así, bueno, un proceso, ¿no? Las altas los trabajadores, ¿no? Que al final tiene que pasar por la agencia tributaria y todo eso. Están, Correcto, y desde aún se puede hacer el alta directamente, se comunica, incluso el cliente final desde el portal puede realizar un alta y es efectiva en ese momento que se realice y ya el asesor con tiempo puede revisar que esos datos son correctos, pero importante, la validez de ese alta es en ese momento. esta pregunta realmente puede ser que la hayas respondido, puede ser que la hayas respondido antes, pero te voy a hacer un poquito igual, porque ahora mismo la agencia, bueno, la agencia tributaria va a implementar una opción de Verifactu dentro de la página web, porque al final, como entre comillas, es una obligación nueva y demás, aparte de tú tenerlo en tu software, tú puedes adquirir un software que tenga la opción de Verifactu o tú puedes hacer factura a través de Verifactu dentro de la página web de la agencia tributaria. ¿Qué diferencia crees que va a haber entre hacerlo desde la propia página web de la agencia tributaria o tener tú ya un software que tenga implementado el tema de poder hacer factura con Verifactu y todo eso? Es ¿Qué lo diferencia que, crees? haciendo un poquito de referencia a lo que hemos hablado, Sí, que ¿no? tú mismo has Todo el tema respondido. de estar Sí, conectado, sí. ¿no? Quizás. Nosotros al estar conectados con la agencia tributaria estamos acogidos a ello. Y importante el tema del acompañamiento. Si tú lo haces por la página de la agencia tributaria, lo vas a hacer solo, no vas a tener un agente. Y responsable eres tú respaldo, también. el responsable eres tú. En el caso del software, el responsable es la empresa que proporciona ese servicio, ¿vale? Entonces hay una diferencia a la hora de realizarlo por un ámbito u otro. Y te quita al final un poco de responsabilidad. Claro, bueno, aunque la responsabilidad como tal es el que emite la factura por el tema de las certificativas. Al final la responsabilidad realmente, entre comillas, es del cliente el que emite la factura. En el momento que se pero emite, en el lo emite momento desde que el software. se emite desde el software y el software es el responsable de esa emisión, de esa factura en ese momento. Y bueno, con el tema de las certificativas que hay que tener un poco, claro, hay que informarle al cliente. Hay que informarle al cliente de que no se pueden borrar facturas. Eso es la que importante. esté comunicada, hay que hacer una rectificativa indicando los datos a corregir. Bueno, seguramente ya lo comentaste antes y demás, pero ¿algún caso de éxito? ¿Puedes compartir algún caso de éxito de alguna asesoría que Sí, hace poco tuvimos un despacho que contaba con unos 3.000 clientes aproximadamente que siguiendo nuestras pautas y tal, nuestro procedimiento de trabajo, centrando ciertas horas del día a migrar los datos para estar con AON totalmente. En un mes aproximadamente consiguió migrar su cartera de clientes, ¿vale? Mis clientes son bastantes. Son bastantes clientes. Un mes y medio consiguió migrar todo y está trabajando con nosotros y ahora está viendo ese ahorro de tiempo que te he comentado, ese cambio, esos beneficios, que en un primer momento estaban un poco en contra de ese cambio y que ahora agradecen. Claro, porque al final
es normal, ¿no? Que cuando vas a cambiar de programa y demás, como que tienes ese miedo al cambio de rutina, ¿no? Es decir, yo he hecho lo hago normalmente así, es como, uff, y sobre todo entiendo que los perfiles más de asesores, ¿no? Por así decirlo, porque los directivos a lo mejor dicen, mira, Los este directivos, cambio. a lo mejor directivo, si está acostumbrado a Sí, salir de su zona de confort, de buscar el crecimiento continuo, la mejora, pero los trabajadores a lo mejor tienen automatizados ya los procesos de, oye, yo llego a trabajar, hago esto, esto y esto, mis funciones y termino. Y a lo mejor ahora que me cambien todo ese proceso, no es fácil para Tengo ellos. que aprender a hacer esto nuevo, que lo veo ahora mismo un poco complicado, pero claro, después aprende cómo funciona y dice, vale, pero es que estoy ahorrando Luego al final, con el paso de los meses, me doy cuenta de que esa inversión de tiempo que he realizado y de esfuerzo tiene su recompensa. Y ya hablando de otros casos que seguramente pase bastante, ¿no? Casos que en los que a lo mejor el onboarding no fue tan fluido, que directamente casos en los que haya dicho, mira, que no podemos por lo que sea. Sí, hay casos, ¿por qué por pasa ejemplo, eso realmente a veces? Juanjo, le hemos dicho a lo mejor al cliente, le hemos comentado las pautas que tienen que seguir, el procedimiento de los casos de éxito que hemos tenido, pero el cliente, por una serie de circunstancias, cada uno está en trimestre, hoy es complicado, no tengo el trabajador necesario para ese proceso, no ha podido realizar lo que es la integración y al final una necesidad que yo estaba buscando, por eso acudí al mercado, ¿vale? Porque no estaba a lo mejor contento con las prestaciones que me ofrecía mi software o quería buscar unas prestaciones distintas, ¿vale? Cuando te pones a aprender, ¿no? Que se te echa encima a lo que estaba intentando evitar ya antes, ¿no? Y al final vuelvo a donde estaba, un poco descontento porque salía al mercado en busca de mejores condiciones y el proceso al final no ha sido efectivo. He perdido tiempo y la frase de te come el trimestre literalmente. Te come el trimestre literalmente. En trimestre los asesores solo quieren escuchar hablar del trimestre, no quieren cambios, quieren su rutina diaria. Es lógico, es que en medio del trimestre no quieren que le cambie su proceso de trabajo. Claro, es normal. Pero bueno, al final creo que es necesario, ¿no? Sacar un poco... sacar como sea ese tiempo de decir, mira, necesito, ¿no? Adaptarme a una herramienta nueva o esta herramienta nueva porque sé que en el futuro me va a traer beneficio, ¿no? Claro, al principio es complicado, pero si conseguimos hacer entender, que esa es nuestra labor desde el equipo de onboarding, que con el paso del tiempo mi proceso de trabajo va a ser menor, más efectivo y con más tiempo para dedicar, para asesorar al cliente final, al final el asesor pone de su parte y poco a poco va realizando ese proceso de adaptación y de cambio. Y ahora, esto es curioso porque al final creo que es posible, ¿no? Que para un cambio de software la actitud un poco del equipo tiene que ser fundamental, entiendo, ¿no? Porque cuando estás hablando de asesoría de una sola persona, que eres tú mismo, dices, mira, tengo una asesoría, pero trabajas tú solo, entiendo que al final tú sabes lo que hay, sabes que tienes que cambiar porque sí, pero en el momento que tienes varios, la actitud tiene que ser... Cambiar de software requiere un esfuerzo, ¿vale? Que nosotros intentamos desde nuestro departamento minimizarlo, apoyándole y ayudándole en todo lo posible, ¿vale? Hay casos que ofrecemos poder ayudar a realizar la migración o incluso realizarla nosotros directamente. Si es necesario, ¿no? Con la migración, ellos pueden solicitar que... Correcto, le ofrecemos también esa posible solución de, oye, nosotros nos hacemos cargo de esa migración y tú te dedicas a ir formándote en el software y asesorando a tus clientes ya. Claro. Bueno, ya ahora vamos a un apartado hablando de recomendaciones un poco prácticas. ¿Qué lista de prioridades crees que debería tener una asesoría antes de empezar con Verifactu? ¿Qué es lo que soy asesor? Mira, necesito empezar con Verifactu, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, como te he comentado anteriormente, es conocer la normativa, ¿vale? A qué vamos a estar acogidos, cómo funciona el sistema Verifactu, qué responsabilidad tengo yo como asesor, tiene mi cliente y qué ayuda me va a proporcionar ese software homologado que yo tengo o estoy buscando en ese momento en el mercado. Y claro, entiendo que también hay una parte importante, ¿no? Que es también informarle al cliente de cómo funciona el sistema, ¿no? Claro, de cómo va a funcionar el sistema, y qué responsabilidad tiene. Que el cliente va a emitir esa factura y se va a comunicar de forma inmediata, que la empresa del software es la responsable de esa comunicación, ¿vale? Y las sanciones también que existen porque son importantes tanto para los software como para... Y sobre todo proporcionar tranquilidad a nuestro cliente. El cliente al final lo que quiere es que el asesor
aparte de asesorarle, todo ese procedimiento recaiga en el asesor y esté totalmente tranquilo. Y bueno, hablando de implantaciones y demás, ¿cuál crees que es el mejor momento? ¿Crees que deberían ir empezando ya, esperar a final de año? Yo no lo veo a final de año, al menos. Yo considero que deberían ir empezando ya poco a poco, porque al final, si esperamos a que sea obligatorio... Como ves que estudia el día antes, ¿no? Correcto. Si esperamos que sea obligatorio al 100%, nos entran las prisas, querremos formarnos, querremos cambiarnos de un día para otro, no es fácil el cambio de un día para otro, el proceso de aprendizaje que lleva, entonces yo pienso que vienen buenos meses ahora para empezar poco a poco, ir probando con ciertos clientes, para ver cómo se realiza ese proceso y cuando llegue el momento estar totalmente preparado. Y quizás también un poco, no sé si se hará mucho, puede ser que sí, puede ser que no, sentarse un poco y decir cómo vamos a comunicar esto a los clientes, vamos a hacer una estrategia, ¿no? De cómo vamos a hacer... Claro, al final para la asesoría es tanto una estrategia de... No se lo basta. Puede ser una estrategia de captación de clientes en el sentido de, oye, yo como asesor ya estoy preparado para cogerme a Benefactor. Voy a informar a los clientes. Voy a informar ahora, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿A quién me voy a dirigir? Tanto a mis clientes como a los potenciales clientes que yo pueda obtener. Que todavía no son clientes. Correcto. Que están ahí llamando a la puerta y diciendo, oye, que necesito esto. Sí, yo creo que es importante también. Bueno, respecto a herramientas y demás, ¿qué herramientas o recursos se ofrecen desde Aon Solution para que el proceso sea un poco más fluido? Hablamos también eso del acompañamiento, ¿no? Sí, claro, como te he comentado, los puntos fundamentales del acompañamiento, la cercanía, el trato que tenemos con ese cliente, porque al final el cliente siente una confianza con nosotros de que, oye, queremos crecer juntos. Sí, queremos que tú crezcas como cliente nuestro y que tú vayas ganando cada vez una cartera mayor para crecer de la mano y ofrecerte cada vez más prestaciones. Un poco también la relación, ¿no? o el vínculo que se crea tanto como final, el asesor experto que tenemos en Aon con el cliente, ¿no? El asesor experto, que es el que pertenece al departamento de onboarding, que tiene una comunicación con ese asesor, establece una comunicación prácticamente, no te voy a decir a diario, pero cada 2 o 3 días. Oye, ¿qué tal? Tiene una llamada, habla con él, ¿qué tal vas? ¿Has podido presentar este modelo fiscal? ¿Has podido dar de alta al trabajador? Cualquier proceso rutinario. Vale. Y bueno, ¿qué opinión tienes sobre las asesorías que están ahí esperando a que sea obligatorio para actuar? Porque hablábamos un poco antes sobre cuándo implantarlo. ¿Qué creéis que va a pasar a esas asesorías que van a llegar a noviembre en noviembre se va a liar? En noviembre, diciembre se pueden pillar un poco los dedos porque van a querer hacer todo... En noviembre va a ser... Todo rápido, son meses de cambio, entonces llegará los nerviosismos, es como lo que tú has comentado antes del que estudia el día antes del examen. Que dice que no me dan la hora para hacer el tema que hay. Siempre no va a ser efectivo. Hay veces que sí, veces que no, pero normalmente no va a ser efectivo. Bueno, con el examen de la agencia tributaria, los exámenes de la agencia tributaria a veces son complicados. Son complicados, ese el día antes no vamos a estar preparados. Por lo que sea, no, y al final... Recuerda que el proceso de homologación que hemos tenido que pasar es un proceso... Poco a poco, largo, con bastantes modificaciones y... Claro, al final para adaptarse a los requerimientos, ¿no? de la agencia. Correcto. Y tener en cuenta también que, no sé si te lo he comentado antes o no, Verifactu va a tener una limitación a la hora de comunicar esa factura, no se va a comunicar por lotes, por tiempo... Que va a ver que tú, por ejemplo... en 30 segundos no puedes emitir, oye, 200 facturas. Correcto, a lo mejor se emite un lote de facturas y tiene que pasar un tiempo, esas facturas se quedan ya procesadas, pero se emiten en ese momento. Claro, ahí entiendo que eso, que lo que comentamos, que hay como un límite por tiempo para esa factura, que si tú emites, estando en el sistema de Verifactu, si tú emites una factura y estás en ese tiempo de, oye, todavía no puedes, se queda una en proceso, y claro, eso lo sabe la agencia tributaria, de, oye, tiene una factura en proceso, ahora ya se va a subir. Correcto. Y vamos, que es importante saber un poco cómo funciona también estos sistemas de facturación y la conexión que hay con la agencia tributaria. Bueno, ya un poco también para terminar, ¿cuáles son los 3 consejos que creéis que una asesoría debería seguir para empezar con Verifactu? Vale, repitiéndome un poco lo que te comenté, el tema de la normativa, tiene que estar... Saberla al dedillo.
por lo saber menos la que te venga el normativa, cliente y diga, oye, saber cómo funciona, porque tu cliente te va a preguntar, oye, esto, si me equivoco en una factura ya no puedo cambiarla, si... oye, que me he equivocado, ¿ahora qué hago? Típico, lo he equivocado, ¿ahora qué hago? No, mira, pues podemos hacer una rectificativa, que Sí, como he comentado, no se pueden borrar facturas. Pero claro, tiene que informarle, ¿no? A la agencia tributaria, oye, esta factura que te he Esta emitido factura que te he antes, emitido antes. se ha cambiado esto y claro, aparte que a la agencia tributaria le aparece como una lista de, oye, has emitido esta factura, vale, ahora has emitido una justificativa de esta factura y aparecen las dos. Y aparecen las dos, que esta sustituye a la anterior que has presentado, ¿vale? Entonces sí que es verdad que tienen que estar informados en ese proceso. Vale. El primero entonces sería conocerse la normativa del dedillo, evidentemente, porque si viene un cliente y te hace preguntas, tienes que saber responderle, sobre todo las particularidades, porque va a haber muchas particularidades. La segunda, ¿cuál sería? Entiendo que... Estar un poco formados en cómo se va a realizar ese procedimiento, ¿vale? Para que, decir... Prepararse, ¿no? Prepararse un poco para lo que va a llegar y decir, vale, voy a seguir esta estrategia. Voy a seguir esta estrategia de procedimiento que vamos a realizar, con el apoyo de nosotros, que te he comentado antes, al hacerlo con nosotros, con el software, con Aon Solutions, tienen ese acompañamiento para poder hacerlo ellos, explicarle a sus clientes, oye, mira, esto va a funcionar de tal forma. Al final tienen también un poco el apoyo de, oye, no tenemos mucha idea de cómo vamos a comunicarle a los clientes esto, cómo vamos a preparar la asesoría para esto. Al final con Aon, ¿no? Tiene también ese asesor experto de decir, mira, yo te aconsejo... Te aconsejo que lo hagas de esta manera, sigas este procedimiento, el cliente intentes que trabaje de tal forma que va a ser beneficioso para ambas partes. Y darle a entender que es que tiene, que entre comillas, tiene claro, que va a llevar también un control de sus finanzas, de, oye, tengo presentado esto, mis listados contables van de tal forma, ¿vale? Y el tercer consejo quizás sería ya el comunicarlo correctamente al cliente, entiendo, ¿no? ¿O cuál consejo que deberían tener? Sí, claro. El tercero, el último. Comunicarle al cliente directamente cómo vamos a funcionar, cómo va a hacer el procedimiento, que el cliente esté informado, que al final es la piedra angular de este proyecto realmente. Y claro, y que al final el cliente sepa qué obligación tiene con el tema de la factura, de Benefactor y que haga los procesos bien, porque luego llegan las sanciones y la culpa al final. Que la culpa al final le va a caer a la asesoría porque al final el cliente lo que quiere es, oye, tú eres mi asesor, tú eres el responsable de... Yo esto no lo sabía. Yo esto no lo sabía, no estaba informado y por eso claro, cuanto antes nos adaptemos a este proceso, antes estemos formados y preparados, más beneficioso va a ser para todas las partes. Y bueno, ¿qué destacaría del equipo de onboarding de Aon Solutions? Yo destaco realmente la cercanía, ¿vale? Yo cuando suelo hablar con algún cliente y le pregunto, oye, ¿qué tal la atención con tu asesor? ¿Estás contento? Pues me hablan normalmente de la cercanía, ¿no? De esa confianza que le transmiten, de sé que tengo a esa persona ahí en todo momento, claro. ¿Vale? Dentro de los horarios establecidos, en el cual tengo una duda, me va a ayudar, me va a explicar un proceso de una contabilización de una factura, de meter un apunte contable, ¿vale? Todo ese procedimiento, sé que hay una persona ahí que me está dando un respaldo que es fundamental, y además que... sobre todo para pequeñas asesorías también que están empezando, ¿vale? Sí. También el saber que tienes un asesor ahí que te está apoyando, que sabes por ejemplo, va a saber de lo que estás hablándole realmente. Los compañeros de DASE, que muchos salen de la escuela de asesores y optan por Aon Solutions, que es que al final es la herramienta que dan dentro de la formación y eso, y al final ellos que a lo mejor están comenzando con este mundillo de la asesoría, que es complejo y con mucha responsabilidad, porque cuando tú sales de estudiar el máster, por ejemplo, y demás, al final a la hora de presentar impuestos estás trabajando con empresas. Yo te hablo desde mi experiencia, que realicé el máster también. Con EDASE sales formado para trabajar como asesor, claro. ¿Vale? En todo momento. Pero no es lo mismo hacerlo con una empresa ficticia, ¿vale? Claro, que decir tú, en el momento que sale a los ruedas. Claro, en mis manos está la responsabilidad de presentar las obligaciones tributarias de una persona o de una empresa, la cual tiene sus necesidades, tiene su vida propia claro. Esa obligación repercute en mí. Oye, no es lo mismo y decir tú, vale, tengo un asesor ahí atrás, claro, dentro de mi proceso de onboarding, que me está apoyando. Y además dentro de tu programa, porque lo curioso es un asesor para un asesor, ¿sabes? Correcto, que, al final una comunicación fluida entre ambas partes, que esa persona está preparada para aconsejarte y ayudarte a realizar un procedimiento. Exacto, y te dice, mira, que tengo que presentar el modelo tal, pues mira, pues este modelo lo puedes presentar de esta forma. No, tú le puedes decir, que el cliente no es lo mismo que tú le digas al cliente, en este caso al asesor, oye, para presentarlo así, o le digas tú, mira, yo desde mi experiencia
lo haría de tal forma, seguiría tales pautas. Y te va a ayudar Claro. porque este proceso así te va a salir más fácil, va a salir mejor, al cliente a lo mejor le va a quedar más claro. Correcto. Al final tienes una persona como de referencia, ¿no? Que te va a echar un cable en el momento que tengas una duda también respecto a asesoramiento. Es decir, mira, pues ha llegado este cliente con esta particularidad, tal, ¿cómo presento esto en el programa? ¿O qué te va a hacer? Pues mira, esto, lo otro, y te va a aconsejar sobre asesoría. No te vas a encontrar con un informático. Claro, una no te va a persona que decir dice, pues yo ni idea, directamente, ¿no? mira, le tienes que dar al botón izquierdo. Y el modelo No, tal. te puede explicar, oye, mira, desde nuestra experiencia podemos hacerlo así. Sí. Si es una factura intracomunitaria, tienes que seguir este procedimiento. ¿Vale? Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde pueden contactar con nosotros para preguntar sobre el programa y también estar adaptado a un programa homologado con Verifactu y a la agencia tributaria? Vale, pueden contactar con nosotros por redes sociales, ¿vale? Estaré yo respondiendo mensajes y redes comentarios. Sociales, por la página web de Onsolution, donde puede ver también nuestra homologación, ¿vale? Con la agencia tributaria. Y estaremos encantados de atenderle, de ayudarle en lo que necesite sus clientes. Así que nada, ya finalizamos por aquí y como hemos comentado, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión sobre el programa, sobre Verifactu y demás, podéis contactarnos eso, por redes sociales, podéis hacernos cualquier pregunta, por la página web, como ha dicho Moy, y también por llamada telefónica también nos pueden contactar. Y nada, respecto a Verifactu, ante cualquier duda, podéis contactarnos y os respondemos. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado presentes en esta sesión online. Dentro de un poquito seguramente iremos anunciando la próxima. Estamos en agosto, un mes de vacaciones para los asesores. Esperamos que hayáis disfrutado de la sesión y que por supuesto disfrutéis de estos días de vacaciones seguramente que tendréis en agosto. Y nos vemos en la próxima sesión online. Hasta pronto.